Martes 30 de junio del 2026, continuación de la lectura del segundo libro de Samuel. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, o a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas te respondieron: no tenemos nosotros querella sobre la planta ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijiréis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarlos, sin dejar nada de nosotros, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meoalita, y los entregó en manos de los Gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de sicilio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras en el campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio de la tierra después de esto. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, e Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada de nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Got contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asad, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jared Oregín de Belén, mató a Goliat Gelteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra de Encat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos,
y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl, dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mis lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él incendios, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero. Alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes por el resplandor de su presencia. Se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubrimiento de los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos los decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fue recto para él, para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Dios es el que ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos por la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos se vuelvan las espadas, para que no destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí. Como lomo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pues que yo no conocía, me servirá. Los hijos de extraño se someterán a mí al oír de mí. Me obedecerán los extraños, me debilitarán, y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación.
El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para su ungido a David y su descendencia para siempre. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y se asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el tactomita, principal de los capitanes. Ese era Andino, el Etznita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Ese se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botón. Después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Levi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró por medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia que me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y lo trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quien mató, y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joita, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Catse, este mató a leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre desde gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató el egipcio la lanza de la mano y la tomó con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igual a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo, de Belén. Sama, Arodita. Élica, Arodita. Él es Paltita. Ira, hijo de Iques. Tecoita, Abiezer, Ananotita. Mebunaí, Husatita. Salmón, Ahoita, Maharai,
Maharai, netofatita, Eled, hijo de Baana, netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, piratonita, Idai del arroyo de Gahaz, Abi, Albón, Arbatita, Atzmabe, Marumita, Eliaba, Saalbonita, Jonathan de los hijos de Jasén, Sama, Ararita, Aimán, Ayán, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Ashbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Raí, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani, Gadita, Selet, Ammonita, Narai, Berotita, escuderos de Joad, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Jared, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. David censa al pueblo, volvió a ascenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá, y dijo el rey a Joab, general del ejército, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel. Recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berbesea y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey más, porque complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, el sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Baja de Otzi, y de allí a Danjaan, a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguev de Judá en Berbesea después de que hubieron recorrido toda esa tierra. Volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, y Joab dio el censo del pueblo del rey, y fueron los de Israel 800,000 fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo te he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra a Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyes 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque tus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berbesea, 60,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, pasa ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre,
Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los jugos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dio Araúna al rey: Jehová su Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos, ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.